inicia su campaña para la reelección el presidente Donald Trump en Estados Unidos, al tiempo que detiene en el último minuto una guerra con Irán. Con México se llega a un acuerdo, mientras que se crea nuevamente un bloque alrededor de China y Rusia. En directo desde Orlando, Florida, en Estados Unidos, con una voz un poco más complicada por una bronquitis bastante fuerte. Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria. Aquí mismo, en Orlando, Florida, se dio la primera mano o se puso la primera piedra para la campaña electoral para la reelección del presidente norteamericano Donald Trump, con una cena cuya entrada costaba $250,000. Y por supuesto que se llenó la cena con algo de unas 1,000 personas. Con eso empieza la tesorería de la campaña, ya puede comenzar a funcionar. ¿Por qué Florida? ¿Por qué en Florida se da el primer paso? Bueno, en realidad, si se estudia estadísticamente los estados de Estados Unidos, de la Unión, se llega a la conclusión de que aquellos estados que eligen uno o dos delegados no tienen importancia, no tienen relevancia en el resultado final del colegio electoral. Los estados que importan son aquellos que eligen mayor cantidad de delegados, y Florida es uno de los que elige más delegados. ¿Pero por qué Florida y no California o Nueva York o Illinois, que son estados que también eligen cantidad importante de delegados? Simplemente porque California siempre ha sido, en las elecciones presidenciales, demócrata. En las de gobernador también, salvo cuando se presentó el actor Gobernator y ganó las elecciones de gobernador, Sylvester Stallone. Bien, Nueva York también siempre ha sido demócrata. Illinois, salvo en una excepción en el caso de Barack Obama, Illinois ha sido generalmente republicano y sigue siendo republicano. Por consiguiente, en la mayoría de los estados clave ya los dados están echados. Hay que pelear allí donde los dados no están echados. Y donde los dados no están echados es en el estado de Florida, en donde seguramente, como en las últimas elecciones presidenciales, incluyendo la de Donald Trump, pero también la de Bush y la de Barack Obama, Florida es un estado de la mayor importancia en la constitución del colegio electoral para la elección del presidente. Y eso el equipo de Donald Trump lo tiene muy claro, y es aquí, en Florida, donde estamos, en donde pondrán el máximo de fuerza para ganar los delegados. El que llega primero gana todos los delegados o grandes electores. Al mismo tiempo, al retirarse de Florida y regresar a Washington, dio la orden, junto a su ministro de Relaciones Exteriores, Mike Pompeo, de comenzar un bombardeo en Irán. Orden que, por razones que hasta este momento desconocemos, fue retirada en el último minuto. Se habla aquí en Estados Unidos que los aviones para el bombardeo ya habían despegado, y la orden de abortar los hizo regresar al portaavión o a la base, no sabemos exactamente dónde partió,
o a la base de donde habían despegado. ¿Qué lo hizo volver atrás? Hasta esta grabación no lo sabemos. Aquí en Estados Unidos hay varias versiones. Se habla incluso de un conflicto mayor en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el ministro de Relaciones Exteriores Mike Pompeo. Si tal fuera el caso, bueno, Mike Pompeo entonces vería su cargo terminado en las próximas horas, pero por el momento no podemos anunciarlo, aunque pensamos que por allí debiera ir la situación. Una situación muy grave, en todo caso, si ese bombardeo hubiera tenido lugar. No olvidemos que Irán es un aliado de Rusia, es un país que comercia mucho con China y es una potencia. No sabemos si es una potencia nuclear o no. Irán jura que no es potencia nuclear, Estados Unidos jura que sí lo es, pero en todo caso esto hubiera inflamado al mundo y demos gracias que esta orden de bombardear Irán, por muy pequeño que hubiera sido el bombardeo, estaríamos en este momento lamentando una situación grave a nivel internacional. Se detuvo a tiempo, no sabemos por qué. Tal vez la historia nos permita saberlo y tal vez no. Al mismo tiempo se está creando, porque había dejado un poco de existir una vez que cayó el muro de Berlín, que terminó la Guerra Fría, se está forjando nuevamente un bloque, ya no podemos llamarlo bloque comunista, ¿y por qué no? Pero un bloque de países que están gobernados por partidos comunistas, que estén abiertos a un poco de liberalismo, como Vietnam, como China, o que estén totalmente cerrados a esto, como Corea del Norte, y como Rusia, que está entre bambalinas en relación con la economía. Recordemos que Rusia es el único país del bloque comunista que no ha desarrollado una gran industria de productos de consumo o de tecnología de consumo. Sin embargo, China, Vietnam, sí lo han hecho. Corea del Norte no, porque Corea del Norte tiene una economía muy, muy precaria. Y Rusia tiene una economía de muy alto nivel, pero con venta de materias primas, fabricación de armamentos, fabricación de naves espaciales, de aviones, etcétera, pero tiene una escasa participación en la producción mundial de bienes de consumo. Estos países se están agrupando cada vez más y estuvieron reunidos durante la semana para comenzar a crear un bloque que dependa, no tenemos muy claro el tema del liderazgo, puesto que entre Vladimir Putin y Xi Jinping de China es evidente que se van a disputar el liderazgo. Por el momento no es el caso, pero nos queda bastante claro que eso debiera ocurrir muy pronto. Sin embargo, por el momento se ha forjado un bloque y Xi Jinping, luego de sus reuniones con Vladimir Putin, se juntó con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y estuvieron juntos, no se sabe de qué hablaron, pero sí tenemos claro que se está volviendo a crear en el mundo este bloque de países gobernados por partidos comunistas, bloque que es muchísimo más fuerte que cuando se trataba de lo que se llamaba detrás de la cortina de hierro, un bloque europeo, puesto que China no formaba parte de Naciones Unidas y era como aparte en el mundo. Hoy China es
la primera potencia mundial, lo estoy diciendo desde Estados Unidos, en suelo norteamericano, y además China es una potencia militar y es una potencia tecnológica, industrial, etcétera, y forma parte de este bloque con sus discípulos, que serían Vietnam y Corea del Norte. El gobierno de Israel anuncia que no va a participar en el taller de Bahrein. ¿Qué es el taller de Bahrein? El taller de Bahrein está organizado por la Casa Blanca, dirigido por el consejero presidencial sobre la política de Medio Oriente, excepcionalmente un señor del mismo apellido de quien habla, el señor Greenblatt, y que plantea una reunión en Bahrein en la que invitó a participar a la autoridad palestina, al gobierno israelí, a un representante del gobierno de Estados Unidos, en este caso el yerno al presidente, el señor Kushner, a representante de Marruecos, del Reino de Marruecos, que estará presente, a un representante de Bahrein, que es el país que acoge este taller, y a un representante del gobierno de Egipto. Bien, ¿de qué se trata este taller? De buscar una solución internacional que pase por inversión en Palestina. Según Greenblatt de la Casa Blanca y Kushner, yerno del presidente, el problema palestino, más que un problema político, es un problema económico. Y en la medida en que haya inversión en Palestina, habría un comienzo de solución del conflicto. Nos parece, en realidad, un buen paso, un muy buen paso, y saludamos a todos los países que apoyan esta misión de un gobierno de Estados Unidos que en realidad nunca ha contado mucho con nuestro apoyo, pero las cosas buenas son cosas buenas y hay que señalarlas. Nos parece un muy buen primer paso y lamentamos que tanto la autoridad palestina como el gobierno de Israel se hayan retirado de esta iniciativa de Estados Unidos. Sin embargo, participarán hombres de negocio y empresarios israelíes, lo que saludamos con mucha fuerza. Sí participarán, pero como empresarios, no como representantes del gobierno del país. Y además saludamos con mucha fuerza a este país tan amigo de Scanner Internacional, que es el Reino de Marruecos, que aseguró su presencia en el taller de Bahrein y que está dispuesto a producir inversiones en el territorio palestino para que a partir del crecimiento económico se pueda llegar a un acuerdo político dentro de algunos años. Pensamos que es una esperanza que se abre y lamentamos que los dos estados en conflicto, finalmente sus gobiernos se hayan retirado. Para terminar, en Brasil hay una cadena de demisiones en el gobierno, ya lo comentaremos en una próxima edición, pero el gobierno de Jair Bolsonaro está en una crisis bastante complicada, puesto que varios miembros del gobierno están demisionando luego de algunos planteamientos tanto morales como políticos del mandatario y de los primeros fracasos de la política económica de Bolsonaro, que había anunciado un inmediato repunte de la economía, repunte que no ha venido. Por el contrario, se habla de una recesión en Brasil, tal vez
impulsada por la recesión argentina, puesto que los dos países tienen economías muy ligadas, pero se habla de un inicio de recesión y se está planteando que el proceso de Lula da Silva fue irregular y podría ocurrir que el exmandatario saliera de la cárcel en las próximas semanas y comenzara a preparar su campaña para volver a Brasilia, al Palacio de Gobierno, a gobernar esa gran nación de Sudamérica. Y por ahora, desde Orlando, Florida, es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.